Versículo 16 en adelante. El título de la enseñanza de esta mañana es La responsabilidad del hombre. Dice la palabra en Romanos capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, dice el apóstol Pablo, el Señor tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En otras palabras, gracia rechazada es gracia denegada. No solamente Dios le dio la oportunidad al faraón una vez, sino que le dio 10 veces, 10 oportunidades, rechazando esa gracia denegada justamente fue el producto del endurecimiento del corazón de este faraón. Vemos cómo el mismo sol que derrite el hielo endurece el cemento. Gracia denegada o gracia rechazada es gracia que es denegada. Dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? En otras palabras, Dios quedaría totalmente justificado si nos mandara a todos al infierno. ¿Bien? Totalmente. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos maldad y no podemos estar en relación con Dios. Pero Dios tuvo mucha paciencia con los pecadores, tiene mucha paciencia, es grande en misericordia con la humanidad. A lo que el apóstol Pablo dice, ¿quién pudiera encontrar alguna falla por esto? ¿Alguien pudiera encontrar alguna falla por esto? Dios es misericordioso, deseando que todo mundo pueda arrepentirse. Mis hermanos, tenemos que entender fuerte y claro que quienes no reciben a Cristo quedan preparados para destrucción. Son preparados para destrucción por su propia rebelión, por su propio pecado y por su propia desobediencia. No por ningún decreto arbitrario de parte de Dios. No hay decreto arbitrario de parte de Dios que mande a alguien al infierno. Bien, esto es lo que la palabra nos va mostrando. Por eso tenemos que decir fuerte y claro que quienes no reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador son aquellos que se van al mismísimo infierno a consecuencia de su rebelión, a consecuencia de su pecado, a consecuencia justamente de su desobediencia de un Dios todopoderoso que con misericordia hoy se está acercando, se acercó a aquellos quienes hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y en esta mismísima mañana está acercándose a cada uno de ustedes. Por eso el apóstol Pablo en este sentido es muy claro, y en el verso 23 dice, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Mis queridos, la soberanía de Dios nunca, jamás, diga conmigo nunca se ejercita con aquellos quienes están siendo buscados para salvación. Dios nunca se ejercita condenando a los hombres que deberían ser salvos. Dios no se ejercita condenando a aquellos que deberían ser salvos, de ninguna manera, sino que la salvación ha resultado en salvación de los hombres a quien debería quedar perdido. Aquellos quienes deberían quedar perdidos, Dios se acerca para salvarlos.
es que nosotros por nuestros delitos y pecados, desde la perspectiva bíblica, nos vamos camino al infierno a consecuencia del pecado. Y el pecado es todo aquello que me aleja de Dios y nosotros por nuestra mismísima naturaleza tendemos a alejarnos de Dios. Por eso es que en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, Dios tocó en algunos sus corazones y ustedes han escuchado la voz de Dios y se han vuelto a Él en ese cambio que siempre decimos de 180 grados para volverse a Dios. Y de esa manera Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante entender esto. Y luego podemos comprender de una forma muy clara y muy consistente, muy sólida y muy simple en nuestras vidas, de que cuando Pablo dice, no depende del que corre, no significa que la voluntad del hombre no esté involucrada en su salvación. ¿Bien? Cuando Dios se acerca a su vida, está hablando directamente a su voluntad. De hecho, la invitación del Evangelio está clarísimamente dirigida a la voluntad de la persona. Hoy, la presentación del Evangelio por el Espíritu Santo hacia usted, que de repente puede que no tenga a Cristo como su único y suficiente Salvador y que no sea el Señor de su vida, está apuntando directamente hacia su voluntad. Tal como lo dice el libro de Apocalipsis en el versículo 22, en el capítulo 22, en el verso 17. Dice, el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Cómo dice? El que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Juan en el capítulo 5, en el verso 40 del Evangelio dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir la vida. Cuando los judíos incrédulos rechazaban el mensaje de Cristo, tan parecido, tan similar a nuestra propia experiencia en un pasado lejano, cercano, o tan parecido a la experiencia que usted en esta mañana está confrontando en esa lucha interior en su vida. Vemos que en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24, la palabra nos dice, esforzaos. ¿Cómo dice? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando Pablo dice, ni del que corre, está refiriéndose justamente a que no es que, o no está negando que hemos de esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. No está diciendo eso. ¿Hay un esfuerzo? Claro que sí. Lucas lo está afirmando. De hecho, es necesario una disposición espiritual, obra propia del Espíritu Santo cuando nos confronta en nuestra condición. Pero la palabra nos muestra que la salvación es sola y exclusivamente obra de Dios. Como un profesor en el seminario decía, un teólogo muy reconocido, contemporáneo, Morgan, decía, ni el querer de nuestra parte, ni el correr puede procurarnos la salvación que necesitamos, ni el capacitarnos en las bendiciones que esta salvación provee. O sea, no puedes estudiar la Biblia y decir, yo ya voy a ser salvo. No. La salvación es toda y exclusivamente de Dios. Todo en la salvación humana proviene o desciende de parte de Dios. Dios en su misericordia nos ha redimido. Dios en su misericordia hoy se está acercando a su vida. En algún momento se acercó a usted y usted se ha encontrado con Dios. Cuando el Espíritu de Dios confronta nuestra naturaleza, tal como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, del verso 8 en adelante, nos dice, y cuando Él venga, el Espíritu de Dios convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice Juan, por cuanto no creen en mí.
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es el Espíritu de Dios en esta mañana quien está obrando en su vida, quien ha obrado en su vida y lo ha convencido. ¿Qué le ha hecho? Lo ha convencido, ha hablado a su voluntad, le ha mostrado su naturaleza pecadora, le ha mostrado su condición, que como un cliché decimos, con una condición marranesca, que solo el Espíritu Santo puede hacer. Lo ha convencido de su pecado. Y todo aquel que es confrontado con el Evangelio, con el verdadero Evangelio de Dios, es confrontado con su pecado. Y su pecado es justamente no estar en el centro mismo de la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios, ni que la voluntad de Dios te salga por más que te esfuerces o que lo intentes. ¿Bien? De tal manera que en aquellos que intentan hacer bien las cosas, lo único que encuentran es frustración, es desánimo. A mí no me sale, no me sale, no me sale. No te sale porque por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza no podemos imitar las buenas obras a las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es lo que explicábamos hace meses anteriores, en donde afirmamos que el Señor no cambia nuestra mundana manera de vivir por buenas obras de vida, ¿sí? No. Eso no es lo que dice la Biblia. No es que antes éramos unos malandras, una mala gente, y ahora venimos de saco y corbata a la iglesia, tenemos un léxico cristiano, un lenguaje evangélico, no. Y hacemos o hablamos y compartimos cosas buenas. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que cambiamos de nuestra vieja naturaleza por la obra o por el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo ha transformado desde lo más profundo de nuestro interior. Es un cambio de naturaleza. Esto es lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Cambia nuestra naturaleza. Y esto es tan sencillo como lo que estamos diciendo. Porque si usted quiere ser imitador de Cristo sin haber cambiado su naturaleza, cambiada su naturaleza por la obra del Espíritu de Dios en usted, es morir en el intento. No le va a salir, no se puede, sino solo por la obra de Cristo en esa transformación, en haber justamente dejado esa vieja vida, el haber dejado aquella vieja vida y haber nacido a la vida nueva, a la vida espiritual que solo Dios puede dar, que solo el Señor puede hacer en cada uno de nuestros corazones. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios a usted lo confronta con esta condición en su vida. Pero también dice de justicia. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho justicia, la justicia de Dios, y lo ha justificado. Usted y yo éramos reos que teníamos que recibir la condenación de parte de Dios, pero Dios diseñó un plan para redimirlo aun cuando usted estaba totalmente renegado de Dios. Dios en su amor y su misericordia ideó un plan para que usted se reconciliara con Dios. Y de esta manera Dios ha dado su justicia, y el Espíritu Santo no solamente nos convence de que somos pecadores, sino que el Espíritu Santo nos muestra el plan de Dios, el camino de Dios, la manera en la cual Dios ha establecido que nos relacionemos con Él. Y el modelo, el Espíritu Santo nos los muestra. Es solo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario en donde nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Y esto el Espíritu Santo nos lo va haciendo entender de una manera maravillosa cuando nos exponemos a la obra propia de lo que el Espíritu hace a través de la exposición de su palabra. Y no solamente esto, sino que dice y de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y qué es lo que el apóstol Juan nos está diciendo? Sencillamente, que el pecado ya no tiene control sobre tu vida. Que como estamos celebrando, estamos en el tiempo del Adviento,
Adventis Redempturis, en el latín. El tiempo de espera hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesús, las semanas previas, las semanas de reflexión de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y decíamos en esta semana que Cristo ha nacido en Belén, ha sido muerto en Jerusalén, para que usted, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo en Jerusalén conquistó la muerte, venció la muerte. Y de esta forma usted hoy en Houston, 20 siglos después, tuviese la seguridad de que Cristo venció la muerte. Y si Jesús venció la muerte, que es el temor por excelencia, ¿qué temor podría llegar a detenernos? Si la muerte está vencida, o muerte, como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Sórbida es tu victoria. No existe. Es algo que no es impedimento para aquel que es hijo de Dios. El Hijo de Dios sabe que la muerte ha sido conquistada por nuestro Señor y que al cerrar nuestros ojos en este lugar, pues lo abriremos en la eternidad. Que de tal manera ha amado Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y esto es lo que nos da la seguridad. Por eso es que si el Señor ha conquistado la muerte, ¿cuál es el temor con el cual como hijos de Dios nos está aquejando? Estamos batallando. Esto es para reconsiderar en aquellos quienes somos hijos de Dios. Pero si en esta mañana hubiese alguien que no ha recibido a Cristo, que conoce o que tiene un léxico religioso, pero que su naturaleza no ha cambiado. ¿Y cómo usted sabe que su naturaleza no cambió? Porque a usted le fascina el lodo. Obviamente tiene culpa. Como decíamos, ser un cristiano o cristiano, entre comillas, de segunda, es peor que ser un mundano de cuarta. ¿Bien? Porque si usted se dice cristiano y se regodea en el mundo, pues va a sentir que se siente mal. Y cuando usted viene a la iglesia y el Espíritu Santo lo redarguye, de todo el mugrero en el cual usted estuvo, también se siente mal. O sea, si usted es un cristiano de segunda, sea mejor un mundano de primera. Váyase y enlódese en el mundo y ahí vea cómo le va. Pero si usted es un cristiano de primera, es aquel que es justamente, no es frío, no es tibio, sino que es justamente, está lleno y está encendido por el favor de Dios. Por eso la palabra en este sentido es muy clara. El Señor ha vencido la muerte y como dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y qué ocurre? Bueno, cuando el Espíritu Santo te confronta, hay dos posibilidades, solamente dos, no hay más de dos. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Pues la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La primera elección que una persona puede hacer ante la exposición del Evangelio, decir, bueno, la verdad que suena bien lo que estoy escuchando, espiritualmente lo voy comprendiendo, pero yo amo el lodo, me fascina el lodo. Y esto es lo que dice la palabra, amaron las tinieblas, rechazaron la misericordia de Dios. Esta es la primera posibilidad, no hay 3 ni 4, hay solo 2. Ahora, en esta posibilidad, algunos quieren negociar y decir, bueno, yo soy un cristiano a medias. ¿Se acuerdan que aún hay cristianos que dicen, bueno, si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son 9, entonces digo, bueno, yo tengo amor y gozo y paz, tengo 3 de 9, tampoco es poca cosa, ¿no? Yo tengo 4 de 9. Yo tengo 5 de 9 y ahí estoy en las ligas mayores. Guarda, Eso es un convencimiento humano.
Eso es parte de la imposición de nuestra propia humanidad. Eso es carnalidad. Eso no es el fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te da los 9 de 9. Y Él es el Señor y sobre aquello tú vas desarrollándolo. Y por ahí estás al 10% de todos, pero tú sabes que vas avanzando y tú sabes que son estos nueve elementos, son elementos muy, muy vitales en tu vida que están y que el Espíritu Santo día con día te va tratando y va desarrollando en tu corazón. Pero no quieras engañarte. Si tú dices, yo tengo solo 2 de 9 o 3 de 9, primeramente no eres hijo de Dios. Solamente eres aquel que se siente muy bien en una comunidad, en este auditorio, en gente que es misericordiosa y que quieres fusionarte como aquel enfermo que va a un hospital y que nunca se atiende con el médico, ¿no? Pero al estar en el hospital maneja el lenguaje hospitalario. Y la gente que lo ve de afuera dice, este es un médico, enfermero, personal del hospital. Sin embargo, es un enfermo que ha aprendido el léxico del hospital. Algo así puede ocurrirte. Algo así puede pasarte. Eres un enfermo que manejas el lenguaje religioso. Y eso es muy lamentable. Eso es parte de la negociación que en la complejidad de nuestro fuero más íntimo, nuestro corazón, no queremos renunciar al favor de Dios y queremos negociar con el Señor, y el Señor no negocia con nosotros. El Señor da órdenes. Él es el Rey y Él da órdenes, y usted debiese obedecer como aquellos quienes se han rendido al Señor. Y ese rendimiento, esa rendición es incondicional. No hay condiciones. Bueno, yo me rindo, Señor, pero no, déjame esto, déjame lo otro y lo demás. No. La rendición es incondicional. Ahora, sobre esa rendición incondicional, que hay focos de rebelión en nuestra vida que tienen que ser sofocados, eso es parte de la lucha espiritual. Pero eso es otra cosa. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que cuando la exposición de la palabra es expuesta, pues hay personas que amaron las tinieblas y rechazaron la misericordia de Dios. O bien, como dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O bien, la humildad y el arrepentimiento, el creer con fe al Señor, justamente es la respuesta a la misericordia de Dios que muchos de los que están en este lugar han hecho. Y esto es lo que la palabra nos presenta. El que encubre su pecado no prosperará. Mira, a Dios no le puedes echar mentiras. Y por más que le des vuelta y vuelta y vuelta, el que es honesto delante de Dios, dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, en el verso 7, deje el impío su camino. El impío es usted y soy yo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, el hombre podrido, pervertido, depravado, deje sus caminos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero fíjese qué notable, vuélvase. ¿Por qué? Porque como dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, Dios resiste a los orgullosos, Dios resiste a los soberbios. Si tú eres orgulloso, si eres soberbio, ahí ve cómo te va, aunque vengas a una congregación religiosa. Fíjense que esto es notable porque esto ocurre
en la generación siguiente a quienes son fieles hijos de Dios. Aquellos hijos de creyentes que creen que por venir a la iglesia ya son cristianos. Y esto es un problema porque tú sabes, ya dijimos, que no por nacer en un hangar tú eres avión, no por nacer en un garage tú eres un carro, no por nacer en un ámbito religioso, en una iglesia tú eres cristiano. No eres cristiano por esto, eres cristiano, eres hijo de Dios por haber creído y haber recibido a Jesús como tu único y tu suficiente Señor y Salvador. Y esto es sencillo, no hay más vuelta que lo que estamos diciendo. Y la palabra nos muestra que esta es la condición, es la segunda condición, es la actitud humilde, donde el Evangelio es expuesto. La luz del Evangelio ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros tenemos aquella capacidad dada por Dios para poder darnos vuelta o seguir nuestro camino. La pregunta es, ¿por qué Dios se acerca a algunas personas pero a otras no? Porque es la pregunta que nos venimos haciendo desde algunas semanas. ¿Por qué Dios extiende la misericordia y la gracia a algunas personas pero a otras no? Es que, ¿en qué se basa su elección? ¿En qué se basa la elección de Dios para darnos su misericordia? Bueno, claramente la palabra nos dice que la humildad y el arrepentimiento son la base de la elección de Dios. ¿Cuál es la base de la elección de Dios? La humildad y ¿qué más? El arrepentimiento. Nada más, la humildad y el arrepentimiento. Y usted dice, ¿y quién es la persona humilde? La persona humilde es aquella persona que reconoce su condición. Es aquella persona que dice ni para echar mentiras. Y que esa humildad está muy conectada con la mansedumbre. ¿Por qué? Porque son primas hermanas, o más que primas, son hermanas. Que aquel que es humilde como característica esencial tiene mansedumbre. ¿Y quién es una persona mansa? Es aquella persona que se deja guiar. ¿Guiar por quién? Por el Espíritu de Dios. Esto es esencial en cuanto a nuestro acercamiento a Dios. Por eso es que la base de justamente esa elección de Dios tiene que ver la humildad y el arrepentimiento. Estas son las personas que Dios ha escogido como objeto de su misericordia. Y como afirmamos, la base de esa elección soberana es el encontrar en nosotros ese arrepentimiento y humildad que nace en primera instancia con el paso que Dios da a poder presentarnos, a poder confrontarnos. El inicio de este proceso lo hace el Señor. Y esto es una respuesta a la misericordia de Dios. No son obras. No es que sean obras, tanto la humildad como el arrepentimiento. No hay virtud alguna en sentarse a la mesa de misericordia preparada por nuestro Señor. No hay virtud, como decía nuestro hermano David la semana pasada. No hay virtud. ¿Qué virtud hay que el Señor haya preparado la mesa y que usted se siente a comer? Pues no hay. Pero qué bueno que se siente a comer. Qué bueno es que no rechaza la comida de Dios. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted le hace el feo a la comida de Dios? Mire, el Señor es el gran chef, ¿sí? Y si usted le hace el feo a la comida de Dios, lo que hace el chef es que lo saca a patadas de la cocina y lo condena a comer comida, tacos, tortas en los puestitos, comida rápida en cualquier lugar. Y usted sabe lo que pasa, lo que ocurre cuando come toda esa comida. Los triglicéridos, bueno, usted sabe, ¿no? Usted sabe, ¿sí? Lo mejor es comer comida saludable. Pero el Señor si usted le hace el feo, pues vaya y coma afuera, mijo. Aquí nadie lo obliga, vaya y coma afuera. Y ahí usted come y se enferma y se enferma. Ahora usted dice, ¿y de qué manera puedo entrar nuevamente a la cocina? Pues reconciliándose con el cocinero, ¿sí?
reconcíliese con el cocinero. El Señor es grande en misericordia y lo va a dejar entrar otra vez a comer sus manjares. Pero usted no le puede mentir, usted no puede negociar. Él sabe cuando hay arrepentimiento en su corazón. Por eso no hay virtud alguna en sentarse a la mesa de misericordia preparada por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque solo a través de la misericordia de Dios se extiende la salvación. Por lo tanto, solamente Dios elige al destinatario de su misericordia. Solamente Dios elige el destinatario de esa gran misericordia. Y volvemos a afirmar, la base de esa elección soberana es el encontrar en nosotros ese arrepentimiento y humildad. Y decíamos esto en base a su elección soberana. ¿Por qué? Porque esto es parte de la soberanía de nuestro Señor. Ahora, el reconocimiento de la supremacía de su elección de ninguna manera elimina ni excluye nuestra opción a elegir. Y esta es la responsabilidad que tenemos ante Dios. El título de la enseñanza de esta mañana es la responsabilidad del hombre. Fíjese qué notable, fíjese qué profundo. Porque en el encontrar la responsabilidad que usted tiene, que yo tengo delante de Dios, es lo que hace que usted tome la mejor decisión en su vida. Fíjese que si usted, digamos desde una perspectiva, tal vez la palabra suene rara, pero la palabra es antropológicamente, o sea, el estudio del hombre, ¿no? Dentro de la comprensión de la historia, pues, de la cultura cristiana que se ha impregnado en el pasado, tanto en los países europeos, a partir de la exposición de la palabra. Fíjese qué notable, porque los grandes avivamientos que hubo en antaño no tuvieron que ver con solo Spurgeon predicando, Wesley proclamando la palabra. Ellos lo hicieron de gran manera y con gran elocuencia y gracia de Dios. Pero hubieron cristianos anónimos, que predicaron a tantísima gente que el pueblo ya estaba saturado del evangelio. Solamente bastaba que alguien encienda la mecha. Y cuando alguien encendió la mecha, pues explotó, dinamis. El poder del evangelio transformó a Inglaterra de poder ser o tener la revolución que tuvo Francia, que tantas vidas le costó. Transformó la vida de los ingleses y después la vida de los peregrinos, los norteamericanos, en un principio. Y la base, aunque se ha perdido en cierta medida, es el ámbito de la responsabilidad. Por eso que usted encuentra en tiempo antaño al anglo vestido con su overol, vestido con sus jardineras, trabajando duro y fuerte, porque es parte de la responsabilidad. La responsabilidad que tiene su origen en su responsabilidad de primera instancia con Dios. La responsabilidad con Dios. Fíjese qué notable, porque en nuestros países se le echa la culpa al imperio, se le echa la culpa al gobierno, se le echa la culpa a quien fuera, ¿no? Actualmente aquí se le está echando la culpa a China y a otros tantos más, no quiero entrar en ese detalle. Pero fíjese que siempre cuando se evita o se va de la responsabilidad personal es el principio de todos los males. Y como decía alguien en la actualidad, aquellos quienes son populistas aman tanto a los pobres que los reproducen. O sea, aman tanto a los pobres que hacen más pobres. Y esto no tiene que ver con la perspectiva a la cual la palabra nos va mostrando. Hay una responsabilidad personal a la cual usted no puede evadir, pero por la naturaleza humana caída siempre se la tiramos al otro. No, yo no fui, fue Eva. Y Eva, no, yo tampoco fui, fue la serpiente. Y ahí se quedó. Pero fíjese cómo evadimos esa responsabilidad. Si usted no pudiera responder a Dios, la Biblia no lo llamaría continuamente a usted a responder a Dios. Si usted no pudiera responder a Dios, entonces
La Biblia no lo llamaría constantemente a responder a Dios. ¿Cómo pudiéramos explicar los reclamos que Dios presenta y le presenta a usted y a mí por no responderle a Él, si usted no pudiera hacerlo? Romanos capítulo 10, versículo 21 nos dice: pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo era el pueblo? Rebelde y contradictor. Pero dice el Señor, todo el día extendí mis manos, todo el día. Fíjese que tan parecido a cada uno de nosotros cuando estábamos lejos de Dios. Pero esto también nos habla cuando estamos cerca de Él. Esto nos está hablando de esta responsabilidad que usted y yo tenemos, que la Biblia nos reclama. O como dice en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 27, déjeme leérselo, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Está hablando justamente de aquella voluntad que Dios ha puesto en su corazón, tanto en usted como en el mío, para poder obedecerlo. Ahora bien, en el llamado de Dios, cuando Dios nos llama, y está implícito el hablar a su voluntad, en esa decisión que usted tiene que tomar, no podemos dejar de ver la corrupción total del hombre, a lo cual estamos tratando temas muy profundos, muy teológicos, pero a la vez lo estamos llevando desde una perspectiva simple, lo más simple, lo más básico que podemos hacerlo. No por eso estamos agüitando el mensaje, pero estamos viendo que la palabra nos habla acerca de esa corrupción total del hombre. Hay una depravación a lo cual la Biblia nos expone. La palabra nos muestra en Romanos capítulo 3, 23, nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vemos cómo la condición suya y mía, lejos de Dios, es terrible. No hay bondad. No es que hubiera bondad en nosotros. La Biblia nos muestra de que somos malos. El pastor Olivares lo ilustra tan sencillamente diciendo, cuando un niño es pequeño, ¿qué se le enseña? Lo bueno, porque lo malo ya lo lleva adquirido, Y esto es una señal esencial de que la maldad está impresa en nuestros corazones. Y esto es justamente lo que la palabra nos habla. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga de este pecado es muerte. Y nos muestra la condición terrible, sumida en nuestros delitos y pecados, de nuestra naturaleza caída. En nuestra naturaleza no hay nada bueno. Por eso es que cuando usted llegó a Cristo, cuando usted se arrepintió, usted reconoció que tenía que irse al bote, reconoció que tenía que irse al infierno, reconoció lo mugroso, lo mugrero que había, lo enlodado que se encontraba. No es que usted viene y dice, yo le estoy haciendo un favor a Dios, le estoy diciendo un favor, esta gente es buena, bueno, conmigo va a ser más buena. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento de esa condición de pecado, de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿quién nos puede mostrar esta radiografía? El Espíritu de Dios. ¿A través de qué? De la proclamación del Evangelio. Es el Espíritu quien toma estas palabras de este predicador y la hace bella en su corazón. Hace atractivo este mensaje en su corazón. Es el Espíritu de Dios quien está convenciendo de que usted es un gran reverendo pecador y que aunque quiere molestarse con el predicador, usted sabe que es Dios quien está hablando a su vida. Y esto es justamente nuestra condición pecaminosa, pecadora. La Biblia nos dice que esta es nuestra condición. Existe una depravación total, una corrupción total, una descomposición, una putrefacción, tanto en usted como en mí. ¿Cómo la ve? Ahora, esto exactamente es lo que dice la palabra. Pero esto no significa que usted
en esta mañana no pueda responder cuando Dios le llama. Dios le está llamando y usted luego reconoce en la podredumbre en la cual usted está. Y si Dios lo ha sacado, reconozca de dónde Dios lo sacó. No hay hijo más ingrato que aquel que no reconoce lo que han hecho por él. Y cuando usted reconoce de la podredumbre donde Dios lo sacó, usted puede agradecer con otro corazón. Usted puede agradecer con un corazón totalmente agradecido. ¿Desde dónde? Desde donde Dios lo sacó. Porque sabe de dónde Dios lo sacó. De hecho, nadie se olvida. Nadie se olvida de dónde Dios nos sacó. Ahora, la realidad está en que el Espíritu Santo hace su obra perfecta en nuestra vida y sana nuestro corazón de tal manera que puede ver cicatrices, pero no heridas sangrantes. De tal manera que pareciera ser que nunca fuimos pecadores porque el Señor nos ha perdonado. Pero cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó y le damos gracias a Dios porque Él nos ha redimido. Él es el que es y en ese presente Él nos ha redimido. Hemos experimentado el poder redentor, perdonador de Dios. Si usted en esta mañana no ha experimentado el poder redentor, redemptivo del Señor, pues por fe debe hacerlo. O tal vez pregúntese si ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque es una experiencia esencial en nuestra vida. Y todo esto son disparadores, son, digamos, señales para que usted pueda reconsiderar, para que el Espíritu pueda moverlo como un gran terremoto, para que usted realmente diga, bueno, se me cayó todo, o está firme, estoy firme en lo que Dios ha hecho. Por eso es el Señor el que llama. Aún reconocemos que lo que Dios hace y lo que usted está recibiendo en esta mañana a partir de la palabra es parte de esa gracia que Dios está obrando en cada uno de aquellos quienes estamos en este lugar. Por eso es que el Señor en esta mañana, aunque usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hay una gracia común a la que Dios nos ha expuesto a toda la humanidad, por la cual usted recibe bendiciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la gracia común? Estamos hablando de que Dios ha sentenciado a juicio a este mundo. Sin embargo, en este mundo físico tenemos una naturaleza preciosa. Usted planta una semilla y crece por la gracia natural de Dios. Hay una gracia común que hace que usted, por ejemplo, aunque no fuese cristiano, concibe o tiene una familia. Esto es parte de la gracia común que Dios ha derramado a la humanidad en su misericordia. La gracia común es aquella gracia que permite que la humanidad tuviera conocimiento, intelecto, pudiera convivir, pudiera aún tener, fíjese qué notable, pudiera Dios responder a aquellos que no son cristianos. Fíjese que la pregunta que usted pudiera hacer, bueno, ¿Dios responde la plegaria de alguien que no es hijo de Él? La respuesta es sí. Fíjese que la palabra en el Salmo 145, versículo 9 dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Por esto es que la gracia común nos hace ver ese favor de Dios. Fíjese que hay gente, no quiero pensar que hijos de Dios, que utilizan a Cristo como su llanta de refacción. Entonces, cuando se le atora la carreta, buscan esa llanta para ponerle y le piden, Señor, Señor, Señor. Como aquel que en su momento vino a esta congregación y venía hasta acá, pero derrama, Señor, te pido que transformes mi familia. Y Dios hizo ese milagro. Y después cuando yo lo llamo para verlo en la iglesia, me dice, no, lo que pasa es que el domingo es el tiempo que tengo que cultivar mi familia, tengo que estar con mi familia. Y no quita de que usted pueda estar con su familia. El punto es de que usted no puede utilizar a Dios, no debería utilizar a Dios como esa llanta de refacción. Sin embargo, hay gente que lo hace. Y esto es parte de esa gracia común. Es esa gracia común la que hace que usted
hubiera podido reconocer la existencia de un creador. Fíjese qué notable, hay gente que yo conozco que no es cristiana, pero que es altamente intelectual, que respeta el límite o la frontera de la razón, ¿sí? Es lo que dice. Yo respeto el límite o la frontera de la razón. ¿Por qué? Porque la fe no se puede razonar, en el aspecto intelectual. No se puede razonar. ¿Hay un razonamiento espiritual? Sí lo hay, pero hay gente que en esa comprensión racional dice que respeta los límites de la frontera de la razón. Y esto es parte justamente de esa gracia común a la cual Dios ha dado a toda la humanidad. Y dentro de esta gracia común es donde usted tiene o tuvo la capacidad, la posibilidad de poder acercarse a Dios. Las acciones llevadas a cabo por los no creyentes no ganan la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no son fruto de la fe. Todo aquello que el hombre pueda hacer en esa gracia común no gana la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no son fruto de la fe. Recuerde que lo que el Señor ha hecho lo ha cambiado de su mugrosa manera de vivir al fruto de la fe. ¿Bien? Y sobre el fruto de la fe, o sea, aquellas virtudes que tiene aquel fruto que dijimos que son, ya lo sabe, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Bien? Sobre aquellas virtudes que el Señor ha puesto en su vida, usted empieza a caminar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. ¿Me entiende? Esto es así. Y en cuanto a esa gracia común de gente que tal vez hace buenas cosas, pero lo hacen dentro de su comprensión limitada. ¿Por qué? Y no ganan la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque no es fruto de la fe. Mire, mi querido, no es bíblico, es totalmente absurdo cuando se piensa de la fe como un acto de Dios sobre los hombres. Pues si así fuera, ni sería un acto de Dios, ya que no sería fe. Si Dios le da a usted la fe, entonces ya no sería fe. Sería un acto solamente de Dios. ¿Me explico? La fe es la respuesta a la misericordia de Dios. La fe es lo que Dios ha puesto en su corazón. Y esto es lo que la palabra nos va mostrando. La invitación al hombre a responder con fe, justamente es el tema de toda la Biblia. Es lo que Dios le pide a usted ahora mismo. Es el responder con fe. Es una fe incipiente, es una fe muy, muy enclenque, pero es ese comienzo, el mirar a Dios y poder permitir que Él se glorifique en su vida. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. El hombre, usted puede, por su gracia, recibir ese regalo de misericordia. Y es lo que dice el apóstol Pablo a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el profeta Ezequiel dice en el capítulo 33 del verso 14 y 15: y cuando yo dijese al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de sus pecados e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente y no morirá. O sea, ¿va a morir o no va a morir? Depende. ¿De qué depende? Depende de su determinación. Y esto no es una obra. No hay virtud en sentarse a la mesa. O le haces el feo a la comida de Dios y ahí te veo, o no te veo más. O en ese despertar, en esa lucidez espiritual, sin dejar para mañana lo que hoy podés hacer, determinás el poder volverte a Dios. Por eso es que esta fe es justamente lo que hace la diferencia en cada uno de nuestras vidas. Mis queridos, en otras palabras,
no hay predestinación a la salvación, sino solo la capacidad de volverse del mal a Dios. Lo vuelvo a decir fuerte y claro. No hay predestinación a la salvación, sino solo la capacidad de volverse del mal a Dios. De hecho, ya te vas al infierno sin Cristo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que hay justamente la capacidad de volverse a Dios. Dios no predestina a nadie para el infierno. Dios no predestinó para el infierno al faraón. Le dio 10 oportunidades. Y justamente, gracias a desmerecer esas oportunidades, luego Dios endureció su corazón. Como hay tantísima gente que así está. Fíjese qué notable, en algún momento alguien decía, pastor, hay gente que, y esto salvando, o sea, entiéndame, no me refiero a que por ahí usted estuviera cansado o lo que fuera, ¿no? Pero dice, pastor, hay gente que se duerme en el mensaje, ¿no? Pero no se duerme en el mensaje suyo, se duerme en el mensaje de predicadores más, pues, meseros, como somos los predicadores, que traemos la comida para servir, ¿no? Pero meseros, mejor meseros que usted se duerme, ¿no? Entonces yo le decía, fíjese que aún ahí se cumple el propósito de Dios. Porque cuando esa persona escucha la palabra, pues está rechazándola y se está durmiendo, está siendo cada vez más endurecido. De hecho, el sol que derrite a algunos, endurece a otros. Y el propósito de Dios se cumple. Ahora, porque el sol quiere endurecer a unos, no, por la actitud del corazón. Por eso decimos, no hay predestinación a la salvación, sino solo la capacidad de volverse a Dios. Por eso, la fe salvífica, la fe que necesito para ser salvo, la pregunta es dada por Dios o es la respuesta del hombre a la invitación de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que lo que Dios nos da es la fe. Y aquella fe que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestros corazones, es justamente la respuesta del hombre a la invitación de Dios. La Biblia constantemente le exhorta a usted a tener fe, lo exhorta a depositar su fe en Dios. El Evangelio debe ser proclamado para invitar a usted y a todos los hombres a poner su fe en Cristo. De hecho, Él lo está invitando en esta mañana. El Evangelio no son las buenas noticias que deben ser proclamadas de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el perdón de sus pecados, y solamente proclamadas, sino que el Evangelio esencialmente es el poder de Dios. Y cuando el Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, obra en nuestras vidas, nosotros lo recibimos, y al recibirlo con fe, es el principio de todas las bondades de Dios. Por eso, esto es lo que es el Evangelio. El Evangelio no es solamente una declaración de verdades, sino que es una proclamación de una experiencia que ha transformado nuestras vidas, y de esa manera la compartimos. De hecho, fíjese qué notable. Cuando usted es un hijo de Dios, usted reconoce el señorío de Cristo, ¿correcto? Y cuando usted reconoce el señorío de Cristo, usted obedece a lo que la palabra le va enseñando. Y por el Espíritu usted va siendo transformado. Hay una transformación. ¿Una transformación de qué? ¿De su conocimiento? No, de su carácter. De su carácter. Esto es la evidencia de que somos hijos de Dios. No sirve, mi querido, mi querida, tener un cúmulo de conocimientos, de emociones. Ahora, cuando Dios transforma su carácter, como consecuencia de esa transformación de su carácter, usted tiene un conocimiento espiritual. Usted tiene emociones espirituales. Usted puede gozarse, aunque se mire igual, no es lo mismo. Aquella persona que se derrama, se derrite en la presencia de Dios,
que le importa muy poco quien esté al lado. ¿Por qué? Porque está alabando a su Señor, porque esto es algo de Él con Dios. Porque como decía el salmista, recuerdo cuando estaba en la congregación de los santos. Esto es algo sublime, esto no es un acto rutinario para algunos que estamos aquí. Si mañana, por alguna razón, motivo o circunstancia, hubiera una persecución, veríamos con nostalgia, con amor, con algo maravilloso lo que ocurrió este domingo. Porque el adorar a Dios es algo precioso. Estaba algunos días atrás comentándole a alguien, cada vez que termino el discipulado y tengo que mirar mis notas antes de la predicación y escucho la alabanza, mi corazón empieza a latir muy fuerte porque veo que tengo que hacerlo rápido para estar acá, para estar en este lugar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra experiencia de lo más importante que una criatura puede hacer ante su Creador, es alabarlo, es exaltarlo, es glorificarlo. Esto no es el canto de cantitos, sino que tiene que ver con una experiencia a partir de una transformación de nuestro carácter. Pero esto también se manifiesta en aquella decisión que tomamos. Por eso estamos hablando de la responsabilidad del hombre, tanto para salvación como para santificación. No es que usted dice, bueno, tengo una responsabilidad ahora que soy santo. Ok, ¿y qué pasó antes? ¿Sí? Tal vez usted dice, bueno, pero la Biblia dice que estamos muertos, correcto. Pero dentro del contexto hebreo, la palabra muerto no es lo que en el occidente se entiende, sino que la palabra muerto es a estar alejado de Dios. Es como cuando la Biblia dice aquel que no aborrece ni madre ni padre, y entonces usted dice, bueno, tengo que aborrecer a mi madre y mi padre, y fíjese que hay gente que lo toma como excusa, y eso no es lo que dice la Biblia dentro del contexto gramatical, dentro del contexto histórico. La palabra en hebreo es aquel que no ama menos, o sea que no es que aquel que aborrece. Lo mismo ocurre con la palabra, que alguien dice, no, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por eso no podemos acercarnos a Dios. No, eso no es así. Porque si alguien que está muerto para poder salvación, también debería estar muerto para pecar. ¿Me explico? Si alguien utiliza ese argumento, es decir, bueno, está muerto, entonces no puede. Bueno, pero tampoco podría pecar. ¿Me explico? El que está muerto, ¿sí? Y esto justamente no es lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra nos muestra que justamente Dios nos ha regalado la fe. Y la fe es la respuesta del hombre al regalo de Dios. La salvación es el regalo de Dios. La fe no es un regalo de Dios. La fe es la respuesta del hombre al regalo de Dios. Dios le ha dado un maravilloso regalo que es su salvación. Y usted lo ha recibido por la misericordia de Dios cuando usted ha tenido estas dos virtudes, humildad y arrepentimiento. Y como respuesta a ese regalo, Dios lo ha adoptado como su hijo. Y usted hoy está gozando de esta salvación. Pero si no fuese así, si usted reconoce que conoce el léxico, pero que Cristo no está habitando como Señor de su vida, hoy es la oportunidad que usted tiene en su responsabilidad de poder tomar el camino de Dios o decir, me gusta esto, pero amo el lodo, me encanta el barro. Y seguir estando en el lodo y en el barro lo ha de llevar hacia el mismísimo infierno, sino a la antesala del infierno que usted está viviendo. Porque por eso que la fe es el acto de poner nuestra confianza total en Dios para recibir su regalo de salvación. La fe, como decíamos, es el creer, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es sentarse a deleitar los manjares de misericordia. Como dice la palabra, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis queridos, el hombre, usted, puede voltear a Dios y poner su fe en Él, pues es Dios quien lo está llamando. Es Dios quien lo ha llamado. Y el apóstol Pablo, justamente, quería hacer comprender a sus congéneres, a la iglesia en Roma y a nuestra congregación,
la responsabilidad que usted tiene ante Dios para salvación y para santificación. Si usted en esta mañana nunca antes se ha encontrado con Cristo, mire, tiene la opción de poder seguir echándole la responsabilidad y la culpa a quien fuera, a quien fuese, por sus problemas, por sus dolores, por sus circunstancias. Pero usted sabe que hoy tiene el camino por el cual su vida ha de ser transformada. Y si usted ya ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y sigue dando vueltas aburridas en el desierto, entienda de que hay una responsabilidad en cuanto a esta salvación tan maravillosa que Dios le ha dado, a este camino de santificación, al poder escuchar lo que la palabra está hablando a su corazón y poder tomar cartas en el asunto. Porque si no, mi querido, usted tiene fecha de caducidad en este lugar. Usted es como un bote de leche que tiene fecha de caducidad. ¿Sabe por qué? Porque usted va a escuchar y nada va a funcionar. Y usted dice, pero yo sé, sí, pero no es el saber, es el ponerlo por obra. Tal vez en lo poquito. Me gustó lo que dijo nuestro hermano David. Dirá alguno, yo soy muy básico, ¿no? Todos en algún punto somos muy básicos, ¿eh? Pero si usted en su instancia básica, usted escuchó lo que Dios le está diciendo por su espíritu en esta mañana, y usted en esta mañana está entendiendo y escuchando al Señor y empezar a obedecer, porque usted ya es un hijo de Dios y ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, va a ver cómo ha de volver, ha de venir ese primer amor que usted lo está buscando, quién sabe por dónde. Si usted en esta mañana, como hijo de Dios, está planteándose, ¿por qué perdí mi primer amor? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque ha sido un gran desobediente. Empiece a obedecer en lo que el Espíritu Santo le va indicando y va a ver cómo Dios se va a glorificar en su vida. Pero si en esta mañana lo suyo pasa por, se mira bien, ¿no? ¿Se entiende? No se entiende, ¿no? Me han proclamado el Evangelio, me han hablado acerca de las buenas nuevas, conozco el lenguaje, conozco versículos bíblicos. Como dijo el pastor, conozco de la resurrección de Jesucristo para dar perdón de pecados, sé lo que es la vida eterna y vida nueva para todos aquellos que creen en Él, lo sé, ¿sí? Pero solamente es bla, 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 bla. No hay una experiencia de transformación en mi vida. Si esto es así, tal vez hoy sea la oportunidad para que todo ese conocimiento, el Espíritu Santo lo use y empiece a perforar lo más profundo de su vida. Porque el apóstol Pablo dice, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, transforma. Algo así me ocurrió a mí cuando yo era muy joven. Yo viví en un ámbito religioso, evangélico. A veces quienes tenemos cultura protestante, cristiana, evangélica, lo que fuera, estamos conociendo y ese conocimiento pudiera confundirnos, decir que somos cristianos. De hecho, muchos hay así, dicen, no, mi papá fue pastor y yo estuve en la congregación y mi familia fueron diáconos. Sí, pero yo no soy nada, Solo es una herencia religiosa. Y si esto se suma que te dieron un cargo religioso, es un gran problema. Y esto es parte justamente de ese embrollo, de esa vuelta, porque no es el conocimiento intelectual, es la transformación que solo el Espíritu de Dios puede hacer en tu corazón. Hay una responsabilidad del hombre que no está ajena al llamado de Dios. Yo lo invito a que incline su rostro, vamos a orar. Y es en esta mañana tarde, donde en aquellos quienes nunca se han encontrado con el Señor, tienen que saber que la salvación
La salvación es un regalo de Dios. La fe no es un regalo de Dios. La fe es la respuesta de usted al regalo de Dios. Dios en su gracia común le ha puesto fe. Pero la fe salvadora es aquella confianza por la exposición del Evangelio a través del Espíritu que hoy se está haciendo en este auditorio. Y que usted, escuchando con sus oídos del corazón, sus oídos espirituales, sabe que está lejos de Dios. Y si está lejos de Dios, tiene que asumir esta responsabilidad. Dios no hace magia, Él hace milagros. Y el milagro de salvación tiene que ver con que usted reconozca en esta mañana su condición delante de Él. El Espíritu Santo le ha sacado una radiografía y se la está mostrando. ¿Qué va a hacer con ello? En esta mañana puedo decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Tú los conoces, tú sabes. Es ahí donde usted, es el diálogo entre usted y Dios. Permítaselo en esta mañana. Permítase usted hablar con Dios. Pídale perdón por sus pecados, por cada uno de ellos. Pídaselo de verdad. Ruéguele al Señor de su misericordia. Y luego dígale: Señor, te doy gracias porque has hecho un camino para mí. Reconozco que la obra de Cristo, al morir allí en Jerusalén por mí, me permite hoy aquí en Houston tener el acceso a ti. Gracias, Señor, por este regalo tan maravilloso. Te pido, Señor, que vengas, gobiernes, seas el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con sus palabras. Hoy el Espíritu Santo está convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio. Hoy el Espíritu de Dios está obrando en lo más profundo, donde solo usted y Él conoce. Padre, ministra el corazón de quienes están en esta mañana, para que al llegar a este lugar y al salir, Señor, se hayan llevado el mejor regalo, el regalo de la salvación. Y si usted en esta mañana ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, yo lo invito a que usted pueda permanecer, perseverar en la fe en esta congregación. Usted pueda afirmarse en la palabra y a partir de hoy pueda orar a Dios con sus palabras sencillas, como quien le habla a alguien muy querido. Y esto es el principio de esta novedad de vida. Pero si en esta mañana usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y usted entiende de su responsabilidad ante Dios en cuanto a la santificación, entienda que la fe es la respuesta suya al regalo de Dios. Y en esa fe que el Señor ha puesto en su vida, en esa regeneración, a partir de hoy tiene que obedecer en lo que el Espíritu Santo le está indicando. Deje de dar vueltas aburridas en ese desierto. Deje de dar vueltas aburridas, porque ha de tener fecha de caducidad. Mire, todo recipiente que se mantiene un líquido se echa a perder, y nosotros tenemos que tener
Tenemos que tener la llenura del Espíritu, pero tenemos que derramar de ese Espíritu, de esa agua de vida, en lo que el Espíritu Santo le está reclamando hacer, en la santidad que usted debe tener, en los cambios profundos que usted debe tener y debe hacer. Padre, ministra a tus hijos en esta mañana, en este tiempo previo a la recordación de tu nacimiento en Belén, para que podamos, Señor, ser recreados en tu gloria, en tu gracia, en tu conocimiento. Y la evidencia de esto sea la transformación de nuestro carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz: Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. Él resucitó. No más corona de espinas, Jesús es el Hijo de Dios. Digamos una vez más: porque de tal manera Dios me amó. Me amó, a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó, fui perdonado y sanado en Jesús. Tinieblas cubrieron la tierra. Tinieblas cubrieron la tierra y clamando a gran voz: Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y al instante el Cordero murió. Él quiso morir. Ahora
ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura, Jesús ya no está. La tumba está vacía, Él resucitó. No más corona de espinas, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Te proclamamos, Señor. Proclamamos que tú eres el Hijo de Dios. Eres la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eres así exaltado, eres así glorificado, Señor. Queremos ser esos vasos de misericordia que viven por la fe, descansando en tu obra, obedeciendo, Señor, aún cuando no entendemos.